Cuba Información. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, en este caso en el marco, hablando, en el marco de todas estas transformaciones económicas que se están dando en Cuba, pues tenemos una nueva noticia, se ha anunciado la apertura del crédito bancario en la isla, así que vamos a comentar. Sí, crédito bancario a particulares y al sector no estatal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a partir de ahora una fórmula o una figura financiera que no se utilizaba en Cuba, pues porque las estructuras económicas del país están basadas básicamente en la planificación económica pura, ¿no? Bueno, pues se van abriendo camino dentro de todo este programa de actualización del modelo socialista cubano, ¿no? Los bancos cubanos, a partir de hace ya unos días, han comenzado o ya se pueden solicitar en la banca cubana créditos a particulares. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, para que los agricultores puedan hacer inversiones en sus propiedades y en sus explotaciones agrarias, para que los cuentapropistas, los autónomos, puedan hacer también inversiones en su negocio particular, ¿no? Siempre pequeños negocios, como hemos venido explicando. O incluso para que familias o personas puedan hacer un remozamiento, un cambio en su vivienda, una reparación de su vivienda, ¿no? Todo este tipo de fórmulas que quizá fuera de Cuba nos parecen tan comunes, en Cuba no lo han sido. Ha habido otras fórmulas y otras estructuras, quizá más, digámoslo también, paternalistas, ¿no? En el sentido de que era el Estado el que cubría todo esto. Bueno, pues ahora se está tratando de potenciar que sean directamente las familias las que lleven este tipo de iniciativas, en este caso a través del crédito bancario. Esto abre, bueno, pues un camino inexplorado y desconocido durante muchos años en Cuba, y desata pues todo tipo de opiniones, ¿no? Y incluso de expectativas dentro de la población cubana, porque ya digo que es algo bastante novedoso. Y bueno, lo mismo que esto, seguiremos hablando en las próximas semanas, por ejemplo, de la ley migratoria que está a punto de caer, que ya se ha anunciado para este mismo viernes, y yo imagino que la próxima semana hablaremos de ella. Así que, bueno, pues le dejo a mis compañeros que comenten algo sobre esto, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Sí, interesante, importante, no cabe duda que es algo inédito dentro del funcionamiento de la sociedad cubana, dentro de el día a día del pueblo cubano. Ha habido etapas donde se han introducido cambios importantes, pero como hemos explicado en programas anteriores, ninguno como esta etapa que se abre a partir de la aprobación de los lineamientos en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Es una reforma, una actualización del modelo económico cubano, modelo socialista, también no dejando de lado o sin darle la espalda completamente a los aspectos del mercado que puedan ser positivos para el funcionamiento de la economía cubana, pero este es un paso más importante porque dinamiza todo el entramado productivo, de gestión productivo dentro del país. Explica Granma, por ejemplo, que se han previsto créditos a corto plazo de 12 meses, de mediano plazo de 5 años y largo plazo a partir de 6 años en adelante. Y que, por ejemplo, los trabajadores del sector privado podrán solicitar préstamos por un importe mínimo de 3,000 pesos cubanos, alrededor de unos $125, para financiar capital de trabajo o realizar inversiones en su negocio. En el caso del sector agrícola, los propietarios o arrendatarios de tierras recibirán crédito por un importe mínimo de 500 pesos, es decir, $20,8, para comprar y reparar sus medios de trabajo y para acciones que contribuyan a elevar sus producciones. También aquí es una cosa importante, interesante. Se puede pedir crédito para mejorar el negocio propio, incluso para pagar mano de obra para hacer trabajo en un negocio propio, en una actividad económica propia. Y esto parece que, bueno,
me imagino, que es toda una revolución dentro de la sociedad cubana, y lógicamente hay justas expectativas de cómo va a funcionar todo este proceso de cambio necesario, pero que requiere pasos, requiere también actualización, educación, ponerse al día en una serie de temas y cambiar la mentalidad, que es lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el compañero Raúl Castro, presidente de Cuba. Entonces estamos ante una etapa realmente novedosa, interesante, decisiva para el desarrollo económico y social del país, desde luego para el fortalecimiento del modelo socialista cubano. Yo quería dar algunos datos, ¿no? Dice aquí que el total de trabajadores por cuenta propia se estima en más de 300.000 al finalizar el 2011 y que se prevé que aumente, ¿no? Que esto es debido un poco al crecimiento, este crecimiento que es debido un poco a las medidas de rebajas impositivas fiscales, ¿no? Y también a la política más flexible para el ejercicio de actividades de 181 oficios, pues autónomos, como se llama aquí, emprendedores, ¿no? A mí hay un aspecto que me produce alegría, ¿no? Ahora, mismamente, esa apertura va a permitir que los propios cuentapropistas hagan convenios con las empresas estatales. Pero para mí lo fundamental es que la mayoría de la propiedad es propiedad social, está controlada por el Estado. Y un poco lo que me suele chocar mucho es el tratamiento que se le da a esto en los medios de comunicación. Se le da un tratamiento quizá despectivo, incluso dicen que van a volver al capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que hay que tener en cuenta mucho la situación muy original de Cuba. El bloqueo económico no les va a permitir muchos movimientos para un lado y para otro. Entonces, tienen que hacer 1000 malabares para mejorar la economía, y entonces los créditos quizá no van a ser tan necesarios como podrían ser en España o en otro país capitalista, donde tú, para comprar simplemente un coche, lo mínimo que necesitas son 15 o 20.000 euros. Claro. Aquí están hablando de pequeñas cantidades, que es un poco lo que podríamos llamar los microcréditos a nivel internacional, ¿no? Porque en muchos eventos, ¿no? Yo he participado en algunos eventos, por ejemplo, de cooperación con Cuba, y se hablaba de por qué en Cuba no se permiten los microcréditos. ¿Por qué los microcréditos no se permiten? Bueno, el tema es que en Cuba hay una línea de cambios económicos que la decide las instancias, que esa línea de cambios económicos viene precedida por un debate popular, y realmente quien al final decide es el pueblo cubano, ¿no? Que es el que ha trazado esta línea. No porque alguien de fuera diga que los microcréditos son necesarios, Cuba lo va a adoptar. Bueno, pues aquí están los microcréditos, los créditos y toda esta política de cambios en el sector. Y bueno, yo pienso que son medidas piano piano. Estamos hablando de cambios uno tras otro. Prácticamente todos los meses hay 2 o 3 medidas que sorprenden al mundo en Cuba, ¿no? Claro. Y el hecho de que tantas voces de todos los palos políticos, es decir, desde la derecha ultrarreaccionaria hasta la extrema izquierda, que critica y condena a Cuba, le pasan un poco por la cara a la revolución cubana, que está cayendo en el capitalismo, ¿no? Pero bueno, tú dices, la planificación se mantiene como eslabón y como palanca fundamental de la economía, y lo va a seguir siendo. La empresa estatal se va a transformar y va a cambiar, pero va a seguir siendo el pulmón fundamental de la economía. Lo que pasa que, es cierto, ha habido una excesiva presencia de la empresa estatal, y todo eso, bueno, se está flexibilizando, pero no quiere decir que vaya a desaparecer ni que ahora se vaya a privatizar la economía, en absoluto. No, quedó claro en el lineamiento aprobado en el 6º Congreso del Partido, aprobado y modificado sustancialmente por el aporte popular, por el pueblo, ¿no?
Claro. Está claro, la planificación es el eje y seguirá siendo el eje del funcionamiento económico cubano, sin desconocer los aspectos del mercado que se interesa, como he dicho antes. Es decir, que no hay que hacerse nadie que se llama engaño de que el modelo cubano lo que busca es reactivar la economía, que efectivamente son más de 50 años de agresión económica por parte del imperialismo norteamericano, ese bloqueo económico, financiero y comercial que esta administración de Barack Obama mantiene intacto, y hay que tener en cuenta que también, hay que decirlo, este proceso de cambio que está teniendo lugar en la sociedad cubana, revolucionario dentro de la misma, tiene en el tiempo histórico la razón de ser y la posibilidad de éxito por los nuevos mecanismos que se están desarrollando y creando en la región. Claro. Es decir, que hay que hablar del ALBA, este nuevo modelo de cooperación basado en la solidaridad, en la complementariedad, haciendo hincapié en la parte social, todo este proceso integrador que se ha creado con la CELAC recientemente. Es decir, que es todo un proceso que tiene lugar en la región, dentro del cual Cuba es un actor y factor fundamental, que ayuda a que este proceso que tiene lugar en el país pues se pueda desarrollar ahora sin no es fácil, es difícil con todas las dificultades que ya se han previsto, pero que necesario y que tendrá éxito sin lugar a dudas. Yo quería señalar cuál es el tratamiento de la prensa, pues porque claro, nosotros adquirimos los apuntes de diferentes sitios, ¿no? Aquí, si no me equivoco, la agencia EFE señala: la nueva política de crédito se enmarca en el plan del presidente Raúl Castro para actualizar, entre comillas, cito, el modelo socialista e intentar superar la aguda crisis económica que padece el país. Y yo me pregunto, ¿cuál es la crisis económica de la que hablamos, no? Del 38% de los parados entre jóvenes de 18 y 35 años en Estados Unidos. ¿Para quién es la crisis? Porque el modelo socialista es capaz de gestionar entre todas estas cosas. Ahora, ¿aquí para quién es la crisis? ¿Cuál es la contradicción principal? Karl Marx, trabajo a salario de capital. ¿Por qué nosotros, los que producimos, tenemos que padecer las consecuencias? Me pregunto yo. Entonces, ¿las condiciones objetivas están dadas? Hay una cosa que yo quiero resaltar en cuanto al tratamiento de las noticias, porque es un viejo refrán que recuerdo y además lo he oído muchas veces. Dice: ladran los perros, es que caminamos.